pregunta del millón, ¿cómo puedo blanquear dinero? Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar de bancos en Paraguay. Ese va a ser el tema. Lo vamos a dividir en algo más público y luego en algo más privado. La parte privada se va a ir en un curso porque vamos a hablar temas tabús acá en Paraguay. Y justamente estamos con, bueno, primero presentar a Fabricio, él es paraguayo y va a dar su opinión sobre los bancos. Vamos a charlar aquí sobre los bancos y estamos justo también en el distrito financiero, que está ahí el edificio de Itaú, y a la derecha está el Bueno Bank, que ahora se ha fusionado con Vision, que también vamos a hablar de la fusión de Bueno y Vision. Bueno, buenas Fabricio, gracias por venir a esta segunda invitación. Y bueno, tu opinión sobre los bancos de Paraguay, ¿qué puntos flacos le ves, desventajas y qué pros les ves al sistema bancario paraguayo? Bueno, la verdad es que el sector bancario en Paraguay hoy se está tratando de amoldar a situaciones, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Está tratando de flexibilizar un poco el sistema. Anteriormente era un sistema un poco anticuado, aunque todavía sigue siendo, pero tiene muchos desafíos, ¿no? Hay aperturas que se están dando y que son interesantes, que lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero sí tiene muchos desafíos, pero en los últimos 20 años se ha consolidado el sistema bancario paraguayo, ha mejorado muchísimo en cuanto a solvencia, en cuanto a reputación, aunque si bien hubieron algunos que otros casos de reputación, ¿verdad? Fue en este caso mejorando bastante su solvencia por sobre todo, y su operación en particular, sobre cómo opera con los clientes, fue más profesionalizándose, fue más segmentalizándose en diversas ramas del sector económico, y que eso también ha ayudado y ha potenciado por sobre todo el crecimiento económico del Paraguay, ya que en los últimos 20 años Paraguay creció al 5 al 6% anual. Y eso sin el sector bancario tampoco no podía haber sido, no pudo haber sido hecho de esa manera, ¿verdad? Entonces también el sector bancario fue también uno de los sectores que ayudó mucho al crecimiento del país. Ok, lo otro que me llamó la atención y que lo estuvimos comentando fuera de cámaras es el guaraní, que bueno, es cierto que tiene una pequeña devaluación frente al dólar, como pasa prácticamente con todas las monedas latinoamericanas, pero se ha mantenido muy estable. Muy estable. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, eso se debe en particular específicamente al Banco Central del Paraguay, nuestra institución madre, ¿verdad? Que es la institución que rige la política monetaria en Paraguay. Es una institución que constitucionalmente es independiente del poder político. Eso quiere decir que ningún político puede interferir en las decisiones de política monetaria del país. Para eso existe en este caso el Banco Central del Paraguay, que es la que justamente su misión es justamente la política monetaria del país, ¿verdad? Específicamente el guaraní, resguardar el valor del guaraní. Y en ese sentido, en los últimos 25 años, después de haber tenido grandes crisis, porque no sé si vos sabés, ¿verdad? O si la gente sabe, en los años 90 nosotros tuvimos una crisis muy grave, tanto económica como financiera en el Paraguay. Tuvimos una crisis bancaria donde quebraron muchos bancos por el mal manejo que se realizaba. También hubo una crisis reputacional. El Paraguay tuvo una cesación, mejor dicho, de pagos, o sea, un default selectivo que se le llama. Dejó de pagar su deuda externa, y luego a partir del año 2003 se empezó a cambiar, y eso fue justamente ayuda del Banco Central, ¿verdad? El Banco Central del Paraguay en los últimos 20 a 25 años empezó a mantener estable la moneda. La inflación solamente en el Paraguay es del 4% al año, ese es su rango de meta. Fue prácticamente ese rango de meta que se tuvo en los últimos 20 años, con algunas oscilaciones arriba, abajo, ya por cuando fue la crisis del 2008, luego la crisis de la pandemia, que hubo también una alza de la inflación, pero eso fueron crisis puntuales, ¿verdad? Pero en el caso normal fue de 4% la inflación, y la moneda no tuvo prácticamente devaluaciones grandes, por eso la moneda fue estable, y eso ayudó también al crecimiento económico del país, esa estabilidad en la moneda
Y eso también ayuda al desarrollo de muchos negocios específicamente en nuestro país. Sí. Genial, sí, en Perú también se lleva esta práctica que el gobierno no puede meter mano al Banco Central de Perú, y también en Perú se ha hecho un buen trabajo. O sea, me parece que ambos países han hecho un buen trabajo. Y luego, respecto a tipo de cuentas, una persona que viene acá, un extranjero, se saca la residencia y la cédula. Recién que, por cierto, en la residencia y la cédula ofrecemos ese servicio y lo conseguimos en tiempo récord, yo y mi equipo, ¿vale? O sea, con ese tema os podemos ayudar, y os podéis entrar abajo en vividparaguay.com/residencia. ¿Cuál sería la cuenta más fácil para que lo abra un extranjero? Porque hay distintas cuentas. Claro, hay distintas cuentas en este caso. La cuenta más fácil, que en este caso se da tanto para un extranjero con residencia como para un paraguayo, son las cuentas digitales, ¿verdad? Okay. Son cuentas que en este caso son cajas de ahorro en particular, en donde solamente con la cédula de identidad puede aperturar en muchos de los bancos en Paraguay, y en donde hay una limitación, que en este caso es mover el dinero directamente, ¿verdad? O sea, uno puede tener en la cuenta hasta específicamente 8 millones de guaraníes. Estamos hablando más o menos de unos $1.100 al mes. Al mes, exactamente. Entonces, solamente hasta ese monto uno puede mover. O sea, puedes hacer depósitos, extracciones, pagar cuentas y demás. Hasta $1.100, hasta 8 millones de guaraníes serían 3 salarios mínimos. 3 salarios mínimos legales vigentes. El salario mínimo actual es de 2.680.000 guaraníes. Y entonces eso lo multiplicamos por 3 y da 8 millones de guaraníes. Y al cambio actual son unos $1.100. Entonces, en ese sentido es lo más fácil, ya que no tiene ningún costo. No tiene ningún costo de mantenimiento. No tiene ningún costo para aperturar, ningún monto mínimo a mantener, ningún monto mínimo a depositar. Uno con la cédula y registrando sus datos personales, incluso en la web, en las web de los bancos, eso también hay que recalcar. No hace falta que uno vaya al banco a poder registrarse. Entonces uno va a poder tener una cuenta directamente. Eso se llama cuentas digitales. La mayoría de los bancos lo tienen, mayoría, no todos los bancos. Lo que es, porque últimamente en Paraguay el problema es la informalidad en Paraguay. ¿Qué significa eso? Que la gente no operaba con los bancos. La gente tenía en su bolsillo, o bajo, como se dice, bajo el colchón la plata, el dinero, ¿no? Entonces, para poder, en una cuestión de esa, el Banco Central decidió abrir el sector bancario a todo, o a mayor segmento de la población. Entonces crearon estas cuentas digitales. Entonces ese es el fin de estas cuentas digitales, que todas las personas puedan acceder al sector bancario de manera fácil, de manera rápida, de manera sencilla, por sobre todo, para que justamente puedan movilizar su dinero, puedan hacer pagos, puedan tener esos beneficios de tener una cuenta, ¿verdad? O sea, de que como todos tenemos. Y luego también hay que comentar una limitación, que solamente puedes tener hasta 2 cuentas digitales, no te permite más. Estamos hablando de cuentas digitales, luego cuentas normales ya puedes abrir más, es más amplio el abanico. Exactamente, por ley, en este caso, ya que hay una ley que regula y resoluciones del Banco Central del Paraguay, solamente hasta 2 cuentas digitales puede haber por persona física. O sea, por persona puede tener 2 cuentas, ya sea en 2 distintos bancos, puede tener en el Paraguay. Más de eso ya no se puede tener, pero sí podés tener otro tipo de cuentas. Puedes tener una caja de ahorro o una cuenta corriente normal. Diversos tipos, ¿verdad?, que los bancos van pidiendo, ¿verdad? Diversos tipos de requisitos, ¿verdad? Como lo que sería la apertura de la caja de ahorro, cuánto hay que habilitar, las comisiones de mantenimiento, y también te piden origen de fondos, la fuente de ingreso, ya sería tu certificado de trabajo, si sos independiente, liquidaciones de sueldo, si estás trabajando, ya te piden comprobantes de ingreso, que es lo que se le llama aquí en Paraguay comprobante de ingreso, que es lo que te pide para una caja de ahorro o una cuenta corriente ya normal, ¿verdad? Que en esa sí ya podés mover todo el dinero que sea necesario, siempre con el respaldo financiero que corresponde para saber del origen de fondos y demás, pero ahí no hay ninguna restricción para movilizar fondos.
girando. Okay. ¿Y los requisitos de una cuenta corriente, una personal, cuáles son los más típicos? ¿Facturas, que tengas tributación acá en Paraguay? ¿Cuáles son los más típicos? La cédula de identidad, una factura de servicio público o privado para que puedan ver dónde vivís, específicamente una factura de servicio público del lugar donde uno reside, y los comprobantes de ingresos. Ya puede ser, si uno trabaja, si uno es un empleado, un certificado de trabajo o liquidaciones de sueldo. Si uno es un empresario, si uno tiene directamente las liquidaciones de impuestos, el IVA, las liquidaciones del IVA, que es el impuesto al valor agregado. Y también pueden ser declaraciones de renta, pueden ser declaraciones de impuesto a la renta personal también, ¿verdad? Para las empresas ya pide, en este caso ya es más complejo porque pide constitución de sociedad, ya pide, si es una empresa constituida en Paraguay, ya te piden más documentos de la empresa en sí, ¿verdad? Okay. Que eso es diferente, la banca empresa es distinta a lo que es la banca personal, ¿verdad? Entonces ahí también hay un segmento en particular distinto, ¿verdad? Okay. Luego lo otro que me llama la atención es cuando yo me voy a Paso de la Galería o a Shopping del Sol, es que hay promociones bastante fuertes de hasta un 40% y no sé si incluso a veces más, de si pagas tú con una tarjeta de un determinado banco. Itaú, Exacto. bueno, ¿a qué se debe esto y cómo podemos acceder a esas promociones? Bueno, esos en realidad son para las tarjetas de crédito. Es un producto crediticio ya del banco, de cada banco, ¿verdad? Que como en el juego de la oferta y la demanda, ¿verdad? Quieren captar clientes y por ende otorgan promociones a través de compras con tarjetas de crédito, ¿no? Uno para acceder a una tarjeta de crédito, obviamente uno tiene, son prácticamente los mismos requisitos para una apertura de cuenta, ya sea caja de ahorro o cuenta corriente, ya que uno es un producto crediticio del banco, un crédito, una tarjeta de crédito que vos puedas hacer compras. Sí, en este caso otorgan diversas promociones en diversas épocas del año, en diversos comercios, incluso hay maratones de descuentos, promociones de distintos días en diversas áreas, ya sea indumentaria, vacaciones, viajes, dan en descuentos, cuotas sin intereses, y es muy bueno aprovechar eso, ya que Paraguay en este caso es un país que está creciendo bastante en el sector de compras, es un país que el consumismo todavía no se está desarrollando mucho, como en otros países de la región y del mundo muchas veces. Entonces, los bancos, para poder competir entre ellos y para poder ganarse ese segmento, entonces habilitan ese tipo de promociones con tarjetas de crédito, aclarando, no con las tarjetas de débito, ¿no? Sino que son con tarjetas de crédito, y que eso te ayuda justamente a que el extranjero que viva acá uno pueda tener digámosle, un aval financiero, pueda tener movilidad financiera, pueda mover su dinero, pueda decir, bueno, esta persona compra aquí, compra acá, y entonces como para tener un respaldo para poder después acceder a más cosas, por ejemplo, acceder a un crédito para la vivienda, acceder si uno quiere hacer un negocio más grande, entonces vos ya tenés un historial financiero con las tarjetas de crédito. La fusión de Bueno y Visión que me has estado comentando un poco, lo que se pueda comentar públicamente, ¿a qué se debe? Sí, hay cuestiones que en este caso se puede indicar directamente lo de la fusión, en este caso de ambos bancos. En los últimos 4 años estuvimos con grandes fusiones de bancos que habíamos hablado justamente. Grandes bancos se fusionaron porque el sistema bancario está evolucionando, y entonces muchos no pueden competir con eso, entonces se fusionan con otros bancos distintamente. Y pasó en el caso de Visión, ¿no? Visión tuvo unas cuestiones, ya que es un banco que trabaja con las pymes, pequeñas y medianas empresas en Paraguay. Y en la pandemia, como uno sabrá, hubo el problema de la pandemia y muchas empresas cerraron, muchas pequeñas y medianas empresas cerraron. Y como esa era la focalización de Visión, era justamente eso, entonces el banco empezó a tener algunos inconvenientes dentro de sus ratios financieros y demás. Entonces
se da justamente de que Visión empezó también a tener una banca digital muy buena. Empezó a migrar hacia lo digital y empezó justamente a masificar también lo digital. Y cuando vino la irrupción de Bueno en la misma, entonces se da una sinergia entre ambos bancos, ¿verdad? Y bueno, nos desayunamos con la noticia de que hace 2 semanas se aprueba la fusión. Esta fusión va a durar 1 año, aproximadamente, puede ser antes, como puede ser después, pero la ley especifica más o menos entre 1 año a 1 año y medio, o sea, 12 a 18 meses para el tiempo de fusión, porque va a ser una fusión por absorción, que significa que Visión Banco desaparece como marca y se queda como Bueno. O sea, Bueno va a ser la que absorbe a Visión Banco y entonces se queda totalmente como Bueno. Entonces absorbe todas las operaciones directamente, quedando Bueno como el banco, que es lo que queda. Ok, perfecto. Y luego lo otro que me llamó la atención es que Itaú acá es muy popular. Porque prácticamente todos los paraguayos tienen un banco Itaú, porque tienen una cuenta de Itaú. Itaú lo que hizo muy bien aquí en Paraguay es un banco grande que está hace más de 35 años en Paraguay. Itaú es un banco brasileño que proviene de una fusión gigante de bancos brasileños. En el año 2006 se dio una fusión de un grupo bancario llamado Unibanco, Uniauto Bancos Brasileiros, que seguro brasileños que están viendo el video sabrán, y la banca de Itaú. En ese caso se convirtió en el banco más grande de Brasil y de América Latina. Y anteriormente el banco Itaú, anteriormente no se llamaba Itaú, se llamaba aquí en Paraguay, se llamaba Interbanco, que era un banco subsidiaria de Unibanco, del anterior banco con que se fusionó Itaú. Entonces, a partir del año 2007 viene la marca Itaú en Paraguay, ¿verdad? Con toda la fortaleza que ya venía. Hace 30 años desarrolló una banca muy fuerte en Paraguay, haciendo muchas inversiones en Paraguay en los últimos años, sobrevivió a la crisis financiera y demás porque tuvo muy buenas prácticas financieras, buenas prácticas bancarias. Entonces, eso le dio mucha fortaleza a Itaú para ir de lleno en todos los sectores, específicamente en el sector corporativo y en el sector de tarjetas de crédito, ¿verdad? Hubo en los últimos años, en los últimos 10 años, se creció muchísimo con las tarjetas de crédito y al ser muy fuerte en el sector corporativo, la mayoría de las empresas en Paraguay paga salarios con Itaú. Eso hace de que empleados o personas que trabajan en el sector privado sean clientes del Banco Itaú y puedan tener los beneficios del Banco Itaú y por ende ahí Itaú tiene una gran masa de clientes. Por eso Itaú tiene prácticamente los mayores cajeros automáticos del país. O sea, tiene los cajeros, la mayoría de los cajeros automáticos en Paraguay son de Itaú, que están desplegados en todo el país, no solo en Asunción y en Metropolitana, sino en todo el país. Es de Itaú. Y en los últimos años también Itaú fue migrando hacia lo digital. Itaú fue en este caso adoptando algunas prácticas tecnológicas bancarias de otros países, como por ejemplo depósitos en Tausers o depósitos que son en cajeros que directamente reciclan el dinero. Puedes hacerlo las 24 horas del día en algunas sucursales, o incluso tienen sucursales en supermercados, en estaciones de servicio donde uno va con horarios extendidos. Eso también le ayudó mucho a la gente a que sea un banco en el que la gente, por más de que incluso no sea cliente del banco, lo primero que piensa cuando te dicen Banco Paraguay, Itaú. Por más de que el banco no es Paraguay. Es un banco brasileño. Sí, eso lo he visto. O sea, voy a un supermercado y prácticamente hay un cajero dentro del supermercado propio de Itaú. Hay un cajero de Itaú. Exactamente. Hay un cajero de Itaú y la gente te relaciona hasta él. La persona te relaciona con Itaú. Sí, o sea, cajeros por todo el país, por todas partes hay de Itaú. Itaú se ganó en ese caso, digámosle, un gran... Y es el banco más grande del Paraguay. Eso hay que también indicarlo. En todos los indicadores es el sector, por ejemplo, en créditos, en ahorros, en tarjetas de crédito, en el sector corporativo, en agricultura, ganadería e industria, son el primer banco en Paraguay. ¿Y otros bancos que conozcas sus pros, sus ventajas? Visión o estos bancos que habíamos comentado. Bueno, hay bancos en este caso que son
tenemos el caso de Banco Familiar y Banco que ahora va a ser Bueno, el Banco Bueno, ¿verdad? Que son bancos que han migrado a lo digital y que tienen mucha flexibilidad para aperturar cuentas, incluso tienen flexibilidad alguna con los clientes para poder acceder a otro tipo de servicios, ya sea tarjetas de crédito. Y también que el sector bancario, los bancos también están empezando a tener sus propias casas de bolsa, sus propias empresas de inversiones, que le dan más beneficio, más, digámosle, no solo beneficios, sino eh, digámosle más opciones a los clientes para poder invertir su dinero. No solo tenerlo en el banco, sino poder invertir o poder tener otro tipo de usos, ¿verdad? Los bancos se están metiendo en eso y estos bancos están también en esa carrera, ¿no? Vemos que hay bancos en los cuales es un poco difícil porque tienen un segmento más corporativo, es el caso de Atlas o por ejemplo es el caso de Sudameris, que es un banco, hoy es uno de los bancos más grandes del país, prácticamente el segundo después de Itaú, pero va más por el sector corporativo, es un poco más difícil entrar como persona. Es un poco más complicado, ¿no? Porque son bancos que van más a la parte corporativa, ¿no? Sudameris, Atlas, aunque Atlas también tiene también su sector de banca digital donde también tienen cuentas digitales, ¿verdad? Donde uno puede acceder también, ¿verdad? Pero sí, en el caso de lo más fácil es Bueno, que es lo que nosotros estamos teniendo hoy, que es la banca digital más importante del país, que se está fusionando con Visión Banco. Y Banco Familiar, ¿verdad? Banco Familiar que tiene también un gran arrastre en el sentido de presencia en el país y demás, ¿verdad? Sí, yo por ejemplo, y hablando de la atención al cliente, yo por ejemplo tengo buena experiencia con ECO, que al final es una filial, es el Banco Familiar al final, ECO se llama así la cuenta bancaria, pero de Bueno me han dicho que la atención al cliente es muy, muy mala. No sé si va a cambiar ahora con la fusión con Visión, seguramente va a cambiar, no sé si para mejor o para peor. Pero también hay que destacar esas cosas, ¿no? La atención al cliente. No sé en tu experiencia cuál ha sido mejor, peor. Entiendo. La mejor atención al cliente es muy complicado, ¿verdad? Porque los bancos últimamente, para bajar costos, migran hacia lo digital y se olvidan de la atención al cliente, ¿no? Entonces, es un poco complicado y esa es una deficiencia de los bancos en Paraguay, la atención al cliente. Si bien hay sucursales que uno puede ir, los horarios no son para nada accesibles, solamente van por la mañana de 8:30 a 13:30 horas, después ya no tenés más bancos, pero lo tratan de solucionar con algunas islas de atención o con llamadas telefónicas, pero la atención al cliente es un desafío que tienen en este caso. Específicamente, Bueno, tiene un desafío muy grande. Vamos a ver si es que con esta fusión, porque la fusión le va a ayudar a poder mejorar, porque Visión Banco tenía una muy buena atención dentro de todo. De Atlas tampoco, personalmente, pues yo tengo cuenta en Banco Atlas, y tengo cuenta en Bueno y tengo cuenta en Itaú. De entre los tres yo me quedo con Banco Atlas, que es lo que me dejó un poco mejor atención al cliente, porque ellos tienen más focalizado la atención por ser un banco, no ser un banco muy grande, entonces le tiene más focalizado la atención al cliente. Entonces sí, me quedo con Atlas en ese sentido. Sí, bueno, también destacar que en la entrevista que hice a Andrea, que hablamos un poco de emprendimiento, ella también me comentó que Visión, que también me lo has comentado tú, que está enfocada mejor más para micropymes, emprendedores, también le dio buena atención cuando tuvo dudas o gestiones con el tema de emprendimiento con el Banco de Visión, ¿vale? También dejó ese dato. Y bueno, luego lo otro, ¿qué es lo que pasó con Estados Unidos y Paraguay, con los bancos paraguayos? ¿Cuál es un poquito la historia? ¿Qué es lo que sabes? Bueno, allí hay una historia que no es solamente de ahora, la gente piensa que es por la sanción que se le dio al expresidente Horacio Cartes, pero esto viene ya de años atrás, viene ya de hace casi 30 años. En el año 1995 vino una crisis bancaria muy fuerte en Paraguay. Quebraron muchos bancos porque no había una regulación financiera, no había una regulación, había una desregulación total.
¿verdad? Y mucha gente perdió su dinero, mucha gente, ahorristas estafados, y después la cuestión de los delitos transnacionales, ¿verdad? Lavado de dinero, tráfico de drogas, armas y demás, hicieron que los Estados Unidos pusieran muy de foco a Paraguay. Y eso hizo que, si bien al principio no habían sanciones, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ponía mucha atención. Entonces, eso hizo que muchas empresas estadounidenses, empresas europeas, bancos y demás, hicieran un poco de ostracismo a Paraguay, un ostracismo financiero, o sea, tratar de esquivar a Paraguay en la cuestión financiera a nivel mundial, ¿no? Y eso nos da muchos dolores de cabeza hasta el día de hoy, porque no podemos hacer transferencias directas, ¿no? Eso Por ejemplo, una transferencia que uno quiera hacer a Alemania, uno tiene que hacerla por un banco de Estados Unidos. O sea, los bancos paraguayos no pueden hacer transferencias directas, tienen que hacerla por Estados Unidos, tienen que hacerla vía Nueva York. Para hacerlo directamente tenemos que hacerlo por terceros países. Porque no tenemos esa... sí, o si recibís dinero de fuera, os cobran al cliente le cobran una buena comisión. Esa comisión que se le cobra al cliente es justamente por la tercerización que se hace. ¿Por qué? Porque el banco paraguayo que está acá tiene servicios, tiene que contratar servicios en un banco de afuera, banco de Nueva York o banco de Frankfurt. O sea, para las operaciones europeas tiene que banco alemán o algún banco norteamericano, banco estadounidense. Entonces, eso conlleva algunos costos. Conlleva costos, en este caso, que se le traslada al cliente. Entonces, por eso es que las transferencias son costosas. Las transferencias que uno va a hacer son costosas, a 30, 40, 50 dólares. Sí, mucho. Y también el problema se da con los emprendedores, que es lo que tocamos mucho. El problema con el emprendedor, en particular con los emprendedores personales, es que no pueden transferir, o si transfieren se le cobra muy caro. No tenemos servicios de PayPal, no tenemos servicios de Payoneer, justamente por esa mala imagen que tiene Paraguay, y que el gobierno lastimosamente poco o nada hizo para poder mejorar esa imagen. El Banco Central puede hacer eso, pero hasta un cierto punto. Si el gobierno no acompaña, entonces es muy difícil. Y lo que nos vino como balde de agua fría es el tema de la sanción al expresidente Horacio Cartes, ¿verdad? Hace el año pasado, ¿verdad? Hubo una sanción por significativamente corrupto, que eso hizo que empeorase justamente la cuestión de poner atención y foco en Paraguay en ese sentido, ¿verdad? Y hoy en día es un poco difícil, incluso hasta para abrir una cuenta en Amazon, no sé cómo. Sí. Bueno, comentar yo mi experiencia de hacer una transferencia de fuera acá a un banco paraguayo fue en dólares. Comentar que con Wise, que en muchos países pueden abrir una cuenta bancaria en Wise, pude hacerlo con Wise y me cobró, digamos, fue factible la comisión. Hicieron como una transferencia de 600 y algo de dólares a un banco paraguayo y me cobró una comisión como de 15 dólares, ¿vale? Con Wise. Ahora con estas cuentas neobancos que hay, cuentas digitales que sobre todo tienen más acceso a lo mejor los europeos, no tanto latinoamericanos, pues es más fácil transferir dinero acá, por ejemplo, a Paraguay. Vale, comentar también ese dato. Y bueno, ahora vamos a una parte un poco más privada. De acá se cortará YouTube porque vamos a hablar de un poco del lavado de dinero. Lo que sabemos tanto tú como yo a la práctica y cosas un poco más tabús que no se pueden decir en YouTube. Vale, así que esta información va a ir para el curso que tengo de los primeros días en Paraguay o los primeros días en Asunción y va a estar allí en exclusiva, ¿vale? Porque estas cosas no se pueden comentar acá. Así que vamos a aprovechar a cambiarnos de posición porque nos está pegando el sol en todo el cogotito. Estoy viendo sudar, por eso me estaba riendo. Así que vamos a hacer una pausa y nos metemos, yo creo. Hemos tenido que cambiar de sitio porque nos estaba pegando el sol fuera y se nos ha acabado la memoria, la batería, todo. Entonces nos hemos ido apartados. Estamos grabando con otra cámara. Entonces estamos comentando un poco del lavado de dinero. Entonces no podemos decirlo esto públicamente en YouTube.
Entonces, este vídeo más exclusivo que vamos a contar lo que sabemos, vamos a ponernos en un curso más privado, que está el curso de los primeros días en Asunción, que lo tienes abajo en la descripción. Entonces, vamos a hablar de todo ello. Así que, si te interesa, nos vemos en ese curso. Vamos.